La comunicación ahora es con el director de Transporte Carretero, dirección que depende del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, con Carlos Flores. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, queriendo consultarte en base a algunas apreciaciones que realizó el edil del Partido Colorado, Ignacio Garategui, en el ámbito de la Junta Departamental hace algunos días, planteando allí algunas dificultades en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cumplimiento de los horarios de algunas empresas de transporte y el no levantamiento de pasajeros en la ruta, por ejemplo. Antes de iniciar el diálogo, quería saber si la exposición de Garategui te llegó como director de transporte carretero e inclusive si han tenido en estos días alguna conversación con él sobre estos temas. No, respondiendo a tu pregunta, no me llegó. Sí he leído en los medios de prensa algunas noticias al respecto, de acuerdo a la exposición que ha hecho en la Junta Departamental el edil, pero no de manera oficial, digamos, no llegó nada aún al Ministerio, por lo menos. Bien. De todas maneras, naturalmente va a ser contestado debidamente. No hemos tenido una conversación tampoco particular con el edil. Así que, como siempre, estaremos dispuestos a dar las respuestas que sean necesarias, obviamente. Y en base a lo que te has podido enterar, básicamente, por la prensa, como me dijiste, ¿qué apreciaciones podés realizar para los oyentes? Francamente, respecto a los temas que tú me estás planteando, Jorge, no. Lo que sí leí es la preocupación acerca de un suceso ocurrido a fines de mayo, respecto a la rotura de una unidad de COPSA en la Rambla de Punta del Este. Hasta ahí sabía de la preocupación del edil, de un suceso que sí efectivamente ocurrió y que inmediatamente ocurrido el Ministerio adoptó las medidas que de manera recurrente se adoptan una vez que suceden este tipo de acontecimientos. En el caso particular de esta rotura, que nos preocupó mucho, porque además se trataba de una unidad del mismo modelo de ómnibus que había protagonizado el lamentable accidente a Ruta 9, que lamentablemente le costó la vida a una chiquilina, una adolescente de 15 años, y además que se trataba de un modelo similar al que sufrió otra rotura unas semanas después, en pleno Maldonado, donde esa segunda unidad perdió nada más y nada menos que Cardán en la ruta. Y bueno, y ahora, si mal no recuerdo, a mediados de mayo ocurre este suceso al cual hace pocos días hizo referencia el edil, que inmediatamente consultamos a la empresa acerca de lo ocurrido el mismo día del suceso, y la empresa en esa instancia nos adujo que fue que había sido una rotura en la barra de dirección. Nos confirmó lo que había trascendido inicialmente, y que además nos informó que esa rotura de la barra de dirección se había debido a una fatiga de material, es decir, cosa que nos preocupó aún más. Inmediatamente le consultamos a la empresa a ver cuáles habían sido las medidas adoptadas, y se nos manifestó que había sido cambiado por un repuesto nuevo, pero de todas maneras eso naturalmente no nos satisfizo como ente regulador que somos y como llamados a los controles que debemos ejercer, por lo cual fue intimada la empresa a que mandara esa unidad con ese nuevo repuesto a hacer una nueva inspección técnica, y además se dispuso, como se trataba de unidades del mismo modelo de los accidentes que mencioné anteriormente, se dispuso intimarla a que todos los vehículos de esos modelos fueran analizados mediante un proceso que existe, denominado MagnaFlux. Son cuestiones técnicas, pero que en definitiva lo que determinan es el estado de esos componentes, si realmente existen fatigas del material, porque se detectan fisuras en el material de los elementos que componen la barra de dirección, etcétera, cosa que, están todavía a tiempo de enviarnos el informe, porque fue con un plazo establecido mediante una resolución del Ministerio que debe dar cumplimiento. Así que eso es
por ahora lo que sé acerca de la preocupación del edil y bueno, de alguna manera te estoy adelantando cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Bien. Volviendo un poquito a lo que te mencionaba anteriormente, ¿cómo es la regulación, el control, la obligatoriedad que las empresas tienen en lo que tiene que ver con la puntualidad en el en el pasaje por básicamente empezando la gente que está en la ruta y la obligatoriedad o no de no dejar gente en la ruta, de seguir sin una explicación de por qué al menos no se levanta al pasaje en la ruta? ¿Cómo se articula, cómo se maneja, cómo está regulado eso? Eso está regulado y controlado de manera permanente por parte del Ministerio. El Ministerio tiene no solo personal que inspecciona en las rutas nacionales, desarrollo, digamos, del viaje, haciendo altos en el camino. Seguramente muchos oyentes que viajan en ómnibus interdepartamentales lo deben de haber visto porque son recurrentes. Estamos haciendo en el orden de unas 500 inspecciones semanales, te diría, pero además tenemos funcionarios en las terminales. En Tres Cruces hay funcionarios de manera permanente donde se controlan los horarios de partida y de llegada de cada una de las unidades. Por tanto, en la medida que se detecten o salidas antes del horario estipulado o arribos con un retardo importante, se les aplican las sanciones correspondientes, que son multas que deben de pagar las empresas por incumplimiento horario. Agregado a esto, en cuanto a que puedan o no quedar pasajeros en el camino, naturalmente las unidades de transporte tienen una capacidad de ocupación que en el caso de que sean ya al momento de la salida ocupados los asientos, tienen la obligación de hacer lo que nosotros llamamos acoplados, es decir, poner segundos, terceros o cuartos coches en la medida de la necesidad que se detecte. Francamente, a pesar de que, sobre todo en los momentos de pandemia, tuvimos que ejercer controles mucho más estrictos porque se detectaban incumplimientos, porque aparte se habían reducido la frecuencia de los ómnibus. Hoy en día no nos consta que exista, por lo menos al Ministerio no han llegado reclamos de esa naturaleza. Sí, en la medida que nosotros detectamos o que algún reclamo llega, inmediatamente intimamos a la empresa a cumplir con la disponibilidad de nuevas unidades en el caso de que salgan muy ocupadas. Y además, cuando prevemos que esto puede ocurrir, porque permanentemente analizamos el estado de ocupación de todas las unidades y vemos que en determinadas líneas, a determinados horarios, hay niveles de ocupación importantes o que ya salen o durante el trayecto va gente de pie, bueno, también nos adelantamos a exigir a la empresa que pongan estos acoplados. Así que en ese sentido, por lo menos al Ministerio, si bien en algún momento llegaron, sobre todo durante la pandemia, reclamos de esa naturaleza, hoy en día no estaría ocurriendo, ¿verdad? Bien. No quiere decir que en algún caso puntual ocurra, y bueno, en ese caso siempre exhortamos a que nos hagan llegar el reclamo de manera de tomar las medidas pertinentes. Bien. ¿Cómo el pasajero realiza ese reclamo frente a ustedes, a una dirección nacional que está en Montevideo? ¿Qué trámite le recomiendas que haga? Hay diversos canales. Se le puede hacer por mail. En la propia página del Ministerio de Transporte y Obras Públicas hay un link que le permite hacer el reclamo. Hay un 0800, un número público gratuito, en donde también lo puede hacer. Y hay también un número de teléfono celular, en donde a través de un simple mensaje de texto o WhatsApp nos puede enviar el reclamo. Es decir, en su momento fueron difundidos muy difundidos estas vías de comunicación por las cuales los usuarios tienen el derecho y la posibilidad de ejercer estos reclamos. Si tú quieres, Jorge, con todo gusto después, para no omitir algún error al aire, te lo puedo enviar mediante un mensaje para que tú le puedas dar difusión a través de la radio. Pero naturalmente existen y muchos caminos para hacernos llegar esos reclamos y agradecemos siempre que nos lo hagan porque, bueno, son insumos de trabajo para nosotros para
procurar la mejora de los servicios de transporte público, ¿verdad? Muy bien, Carlos. Agradecemos esta conversación contigo y esta información que le brindas a los pasajeros. Muy amable. Muchas gracias a ti, Jorge. A las órdenes, como Buen siempre. día, hasta pronto. La conversación aquí en Frecuencia Abierta era con Carlos Flores, el director de Transporte Carretero del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.